Estamos avanzando en el siglo XXI. Casi sin darnos cuenta, ya ha transcurrido una cuarta parte de este siglo y nos quedamos absortos ante tanto desarrollo tecnológico que deslumbra nuestra capacidad de imaginar hasta dónde podemos llegar en esta era de la digitalización y de la tecnología. Hoy todos podemos estar interconectados en cualquier parte del mundo con cualquier persona. La tecnología ha achicado tanto el planeta que hoy nuestra tierra recibe el nombre de pequeña aldea global. Pero tal parece ser que en esta época en que vivimos, en que la comunicación se está viviendo como nunca antes, el ser humano no encuentra la forma para derrumbar las barreras de falta de tolerancia que estamos experimentando. La persecución cristiana en el mundo arroja cifras espeluznantes. Por ejemplo, en África subsahariana, al menos 7 países se encuentran en los primeros puestos de persecución contra los cristianos del planeta. 2 de cada 5 cristianos están siendo perseguidos, lo cual suma 360 millones de personas perseguidas a causa de su fe en Jesucristo. En los primeros meses de este año 2022, 4.650 personas perdieron la vida en Nigeria a causa de creer en Jesucristo. Mientras tanto, los estudios indican que Afganistán y Corea del Norte son los 2 países en donde más difícil es ser cristiano en este año 2022. En pleno siglo XXI, el 82% del número total de personas perseguidas por su fe son personas cristianas. De hecho, en estos pocos meses del año 2022 que llevamos recorridos, en el mundo se han destruido 5,000 templos en donde se congregaban personas que, al igual que nosotros, profesaban su fe en Jesucristo. Pero la persecución en contra de los cristianos no es algo nuevo. No es de este siglo, si bien es cierto ahora se está incrementando y ahora hay mucha más persecución porque hay muchos más habitantes en el planeta. Pero numerosos cristianos a lo largo de la historia de la humanidad han sufrido persecución por parte de autoridades públicas, por parte de grupos no cristianos, por parte de grupos cristianos de otras diversas creencias que durante todo el periodo de la historia humana se han presentado una detrás de la otra. De hecho, en los anales de la historia encontramos cuáles han sido las 10 persecuciones más aberrantes en contra de la fe cristiana, las cuales están definidas por el nombre de cada uno de los emperadores romanos que propiciaron esas persecuciones. Las persecuciones son las de Nerón, las de Domiciano, las de Trajano, las de Marco Aurelio, las de Septimio Severo, las de Maximiliano, las de Decio, las de Valeriano, las de Aureliano y las de Diocleciano. Estas son las 10 persecuciones más grandes, más grotescas de la historia de la fe cristiana. Todas ocurrieron en época cuando el Imperio Romano estaba en su máximo apogeo. Así que desde la iglesia del primer siglo, la iglesia que está detallada en Hechos de los Apóstoles, hasta este año 2022, miles y miles de personas que profesan su fe en Jesucristo han sido perseguidas a causa de su fe. Pero todos esos mártires del evangelio aparecen en la visión del apóstol Juan bajo el altar del trono de Dios en Apocalipsis 6. Llegamos hoy a la prédica número 20 en nuestro estudio por el libro de Apocalipsis y corresponde mirar los versículos 9, 10 y 11 de Apocalipsis capítulo 6, los cuales leemos a continuación. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Yo siempre he traído aquí a la iglesia bíblica este rollo y le puse con cinta negra 7 sellos, ¿no? Para que comprendamos por dónde vamos. Abrimos los primeros 4 sellos que corresponden a los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿se recuerdan? Ya lo vimos. Ahora nos corresponde abrir el 5.º sello. Recuerden, estamos a nada más 3 sellos, el mensaje de hoy, y otros 2 de terminar el rollo que aparece en las manos del que estaba sentado en el trono. Y el Cordero está abriendo esos sellos. Ahora abriremos el 5.º sello. Si nos damos cuenta, los primeros 4 sellos tienen que ver con eventos aquí en la tierra, pero el 5.º sello nos traslada de nuevo al cielo. ¿Se dieron cuenta lo que leímos? El 5.º sello nos lleva de nuevo al cielo. Cuando ese 5.º sello sea abierto, nos podremos dar cuenta de todos aquellos que habían sido muertos a causa de creer en el Evangelio. De toda la época de la historia humana, ahí Juan mira las almas de los que habían sido muertos. Vean, estamos estudiando, así que vean Apocalipsis 6:9. ¿Qué dice? Vamos con su vista ahí. Cuando abrió el 5.º sello, fíjense, el Cordero abre el 5.º sello. ¿Y qué pasa? ¿Qué mira Juan? Vi, dice Juan, bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, Juan no mira a cualquier muerto. Juan mira a los que habían sido muertos a causa del cristianismo, a causa de la palabra de Dios y a causa del testimonio que tenían. El apóstol Juan, quien escribe Apocalipsis, no nos aclara quiénes son esas personas. No nos dice si son judías o si son gentiles. Tampoco Juan dice si habían sido muertas en el transcurso de toda la historia de la humanidad o solo durante la tribulación. Entonces, como Juan no aclara en Apocalipsis 6:9, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Interpretar el texto de manera literal. ¿Ok? Como no hay una aclaración ni alegórica ni de otro punto de vista, entonces leamos el texto literal. ¿Y qué es lo que dice la literalidad de Apocalipsis 6:9? Vi las almas de los que habían sido muertos por causa de el evangelio, por causa del testimonio de Dios, debajo del altar. Eso es lo que dice Juan. Recordemos que el Señor Jesucristo siempre indicó que los que le seguimos nos veremos sometidos a persecución. ¿Te han perseguido alguna vez a ti? ¿Se han burlado alguna vez de ti porque eres cristiano? Por lo menos te han dicho: coyote, hermano pandereta, ahí va la aleluya. Por lo menos te han dicho eso, ¿o no? De hecho, nuestro Señor Jesucristo lo dice. Estudiemos, vamos a Mateo, ¿les parece? 24:9. Mateo 24. ¿Se dan cuenta? Mateo 24 es el pasaje paralelo de Apocalipsis 6 que estamos estudiando en estos domingos acá. Mateo 24:9, ¿qué dice? Entonces, aquí habla Jesucristo, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermanos, ser evangélico, ser cristiano, no es fácil. Si alguien creyó que se trata de levantar la manita y de ir a cantar un poquito y de aplaudir y toda la cosa, no. Ser cristiano es un compromiso total de nuestra vida entregada a la obediencia de Jesucristo. ¿No? Ser cristiano. Vamos a Mateo 5, regresa a las páginas, estabas en el 24. Ve a Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Mateo 5, 11 y 12. ¿Qué está haciendo Jesucristo ahí? El sermón del monte, de las bienaventuranzas. ¿Y qué dice? Bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando alguien te persiga por tu creencia en Cristo, tienes que gozarte y alegrarte, porque eso es bíblico. Amén. Eso es bíblico. Vamos a Juan 16, San Juan 16. ¿Qué dice San Juan 16, 1 y 2? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Los cristianos siempre han estado perseguidos en algunas regiones del mundo más que en otras. Por lo tanto, lo que dice la palabra del Señor se ha cumplido con total exactitud a lo largo de la historia. Comenzando con nuestro mismo Señor Jesucristo, que fue condenado a morir en una cruz. Cristo fue condenado a morir en una cruz. ¿Se dan cuenta? Cristo condenado a la muerte, pero también los apóstoles fueron condenados. ¿Qué dice Pablo? Estoy a punto de ser sacrificado. Pablo sabía que le esperaba la muerte a manos del imperio romano. César Nerón era el emperador de Roma cuando Pablo estaba preso en la cárcel mamertina de Roma, y desde ahí Pablo escribe cartas espectaculares, como por ejemplo la carta a Filipenses, que dice Pablo: he aprendido a vivir con mucho y con poco. He aprendido a vivir con el estómago vacío y con el estómago lleno. He aprendido a tener como a no tener, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba preso, a punto de ser sacrificado por César Nerón. Y Pablo escribe desde la cárcel. Miremos lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Pablo escribe a Timoteo y le dice, segunda Timoteo 3, 12: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Pablo dice todos, ¿no? ¿Cuántos son todos? Todos. Eso es muy fácil, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Todos son todos. Los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Sigamos en nuestro estudio de la apertura de este quinto sello del Apocalipsis. Miremos Apocalipsis 6:9 de nuevo. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Pregunto, hermanos queridos, vean acá, ¿en dónde estaban las almas que vio Juan? Debajo del altar. Presten atención a esto que voy a explicar. El altar siempre ha representado el lugar de muerte, el lugar para morir. En el Antiguo Testamento al altar se llevaban los corderos, los palominos, y eran sacrificados. El altar representa muerte. Cuando tú pasas al altar aquí, aceptar o a reconciliar, ¿qué estás haciendo? Muriendo al pecado y resucitando para Cristo. Cuando pasas al altar, no para reconciliar ni para aceptar, sino para orar, etcétera, ¿qué estás haciendo? Muriendo a ti mismo y entregando tu vida en las manos de Dios. Mueres a ti porque es un altar y renaces a una nueva vida en Cristo Jesús. Juan está viendo almas de los que habían sido muertos por causa de su fe en Jesucristo. ¿Y dónde los mira? En el altar, el lugar donde uno se presenta para morir. En primer lugar, notamos que el alma sobrevive. Escucha esto. Juan dice que vio las almas de los muertos. Aquí desbaratamos una idea. Muchos dicen que cuando uno muere, el alma duerme nada más.
Pero lo que dice la Biblia es que cuando tú mueres, tu alma sigue con la conciencia plena. Vamos a ver eso. El apóstol Pablo en Filipenses 1, 21 al 23, ¿qué dice? Así que si tú creías que la muerte acababa con todo, no. Miren, cuando tú mueres, tu alma sigue con conciencia plena. ¿Qué dice Filipenses 1, 21 al 23? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, escuchen lo que explica Pablo. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Ahora vean el 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo dice, si yo muero ahora, parto y estoy con Cristo, y eso es mejor, dice Pablo. Pablo estaba seguro que en la hora de su muerte, su alma estaría inmediatamente con Cristo. Lo mismo le dijo Jesús al ladrón en la cruz. ¿Qué le dijo? Lucas 23:43. ¿Qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Hoy mismo. Pero hoy mismo iban a estar en la tumba. Hoy mismo Jesús fue a la tumba. El ladrón fue a la tumba. Pero Cristo le dice, hoy mismo estarás. ¿De qué hablaba? Del alma. Cuando tú mueres, inmediatamente estarás con Cristo Jesús. Por eso es que dice Pablo, no sé qué escoger. Quisiera estar aquí porque eso beneficia la obra, pero también quiero estar con Cristo. Dice que es mucho mejor. Pero muchos perdemos el concepto de eternidad y estamos caminando así, con la cabeza al suelo. Si tan solo levantáramos la cabeza y supiéramos lo que la Biblia enseña, cuando tú estés en dificultades, no tendrías necesidad de sentirte abatido, porque sabrías que si vives, vives para el Señor, y si mueres, mueres para el Señor. Amén, gloria a Dios. Regresando a Apocalipsis 6:9, estas almas de los que habían sido muertos estaban debajo del altar. ¿Dónde está el altar? ¿El altar de quién? Del Señor. Estaban en la proximidad de Dios. Mientras no surja, escuchen esto. Mi hermano Ángel me regaló un libro. Aprecio su regalo, querido. Cómo he disfrutado esa lectura. Y esta frase es de ese libro. Mientras no surja una generación de cristianos comprometidos por el Señor y dispuestos a entregar su vida por causa del Evangelio, no tendremos un avivamiento jamás en la tierra. Tenemos que tener una generación de cristianos decididos a vivir por Cristo y a defender la causa de Cristo. Mientras no tengamos eso, solo tendremos gente que juega a ser cristiana, y esos al diablo le vienen del norte, porque esos al morir llegarán al trono y le dan: Señor, en tu nombre yo echaba fuera demonios, en tu nombre predicaba, en tu nombre sanaba a los enfermos. Apártense de mí, no les conozco, dirá el Señor. ¿Recuerdas la parábola de las 10 vírgenes? Las 10 esperaban al esposo, las 10 se durmieron, las 10 despertaron a la medianoche, pero ahí 5 se dieron cuenta que no tenían aceite. O sea que hay gente aquí en la iglesia y en toda la iglesia universal de Jesucristo que está en la iglesia, pero no es de la familia de Cristo. Y en aquel día se darán cuenta. Cuando lleguen al trono de Dios: Señor, si yo en tu nombre hacía y deshacía y cantaba y dirigía y predicaba y era pastor, no te conozco. Next. Wow. Esas palabras duelen por la eternidad. Yo prefiero
Vivir en la vida aquí perseguido, si quieren enfermo, si quieren sin recursos. Yo prefiero, pero saber que me espera una eternidad de trillones y trillones y trillones de años por siempre, jamás, en la presencia de Dios. Yo no me preocupo mucho por esta tierra. De hecho, les he dicho, si Dios nos regala un terreno, nos lo regala. Si Dios quiere que construyamos, construimos. Si Dios no quiere, no lo haremos. Es de Dios. O sea, ¿voy a estar afanado yo por la vida aquí? No, mi afán es el cielo. Y como me dijo mi hermano Abel Guerra hace un tiempo, usted, pastor, esfuércese en predicar la verdad de la Biblia y déjele lo demás a Dios. El resultado viene de Dios. Usted solo predique a Cristo y Él dará el resultado que Él quiere para su iglesia aquí en la tierra. Él es el Rey. Él es el Rey. A Él predicamos. Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Fíjense esto. Fíjense acá. Las almas de los que habían muerto por ser perseguidos clamaban. O sea que un alma tiene conciencia, conocimiento, y se acuerda. Las almas tienen conciencia. Las almas clamaban y se recordaban que habían sido decapitadas por causa del evangelio. Entonces decía: Señor, ¿cuándo vas a vengar nuestra sangre? Pastor, espere, ¿es bueno pedir venganza contra nuestros enemigos? Es bueno que tú le digas al Señor: te entrego en tus manos a mis enemigos. No tú tomar venganza, no, Él. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19, que dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Tienes algún enemigo? Ponlo en las manos de Dios y dile: Señor, haz con él lo que quieras. Yo oro por él, pero tuya es la venganza, no es mía, es tuya. Cuando el creyente perdona a sus enemigos, renuncia a la venganza personal y se la entrega a Dios en sus manos, y Él hará. Él hará. Vamos al último versículo del estudio, Apocalipsis 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas. ¿A quiénes? A esas almas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos. Escuchen, que también habrían de ser muertos como ellos. Vemos aquí la grandeza de Dios para terminar el estudio. Cómo Dios recompensa las almas de aquellos que han sufrido por Cristo. Les dio vestiduras blancas. Esas vestiduras son un regalo del Señor que sirven para manifestar públicamente la aprobación de esas personas delante de Dios. Y se les dijo que descansasen todavía. Descansen. Todavía no es tiempo de tomar venganza. Se está abriendo el quinto sello. No es tiempo de la venganza aún. Esperen. Quizá en esta hora te estarás preguntando tú: ¿por qué Dios permite que los creyentes sufran injustamente, pastor? ¿Por qué todas esas almas decapitadas por Cristo? ¿Por qué? Explíqueme. Quizá nos ayude a aclarar esta respuesta si nos remontamos al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Dios no permitió que Israel poseyera la tierra prometida hasta que la maldad de los cananeos llegó a su colmo. Y es verdad que mientras eso ocurría, Israel tuvo que pasar en el desierto y en esclavitud. Para Dios hubiera sido fácil entregar la tierra prometida a Israel.
hubiera aniquilado en una noche a todos los que vivían ahí. Pasen, queridos. Eso es lo que mucho evangelio hoy predica. Tómalo, decláralo, recíbelo. No, Dios no hizo así con Israel. No les dijo, declaren, recíbanlo y tomen. No, 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 no. Les dijo, peleen y esfuércense. ¿Quién estaba de caudillo? Josué. ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente, porque tú llevarás a este pueblo a donde yo les he prometido. ¿Y qué le dijo Caleb a Josué un día? Caleb estaba de cumpleaños, 85 cumplía. Le dijo, Josué, ¿te acuerdas? Cuando yo tenía 40, cómo Moisés nos mandó a tomar la tierra prometida y cómo yo derroté a los enemigos de Dios. Mira, le dijo, todavía estoy tan fuerte como antes. ¿Me puedes dar ese monte para que lo tome? Tenía 85 el señor Caleb, pidiéndole a Josué que quería tomar otro monte. ¿Qué quería? Pelear por el Señor. Esas escenas de Israel tomando la tierra prometida y venciendo a los enemigos de Dios son escenas que hoy tú y yo podemos llevar al terreno espiritual y saber que si tú no estás dispuesto a pelear la buena batalla de la fe, no eres cristiano ni vas para el cielo, aunque estés sentado en la iglesia y aunque solo tenga un amén. Pelea la buena batalla de la fe. Segunda Pedro 3:9, que dice, última cita: mientras la buscan, les respondo la pregunta que dejé en el tintero. Pastor, ¿por qué Dios permite que los cristianos sufran injustamente? Respuesta: una de las razones que mueve a Dios a esperar que todos los cristianos sufran aparentemente injustamente es para dar oportunidad a todos aquellos que tienen vida para que alcancen la salvación. Segunda Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios permite que el cristiano sufra, porque en el sufrimiento del cristiano otros vienen a la salvación. Amén.